buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Tenemos rato no estar en contacto con ustedes a través de este medio, pero ya estamos de regreso. Hemos tenido varias semanas un poco malos de salud, pero estamos de nuevo acá otra vez en la batalla. Esto no es fácil, eso lo sabemos y sabemos que estamos haciendo algo bueno para el Señor y por lo tanto el enemigo no va a estar contento con nosotros. Pero es una bendición poderles ver de nuevo y que puedan ver también es una bendición de parte de Dios, es un privilegio, es un honor poder servirles a ustedes y al Señor a través de estos medios. Quiero hablarles hoy de la cárcel. Me acuerdo que en el año de la guerra entre El Salvador y Honduras, mi padre vivía de El Salvador, llegó a Honduras mi padre, y estuvo detenido en la cárcel por 6 meses, simplemente por la guerra de conflictos entre las dos naciones, Honduras y El Salvador, la guerra del 69. Tenía yo 3 años, yo creo. Y mi padre estuvo 6 meses preso en la cárcel y fue una experiencia muy tremenda, ¿verdad? Pero de ahí salió, arregló sus papeles como residente hondureño y hizo su vida en Honduras. Él pasó en la cárcel. Este, uh, Tuve amigos que han estado en la cárcel, he tenido amigos que han tenido en la cárcel, familiares que han estado en la cárcel. He oído de muchas cosas que pasan en la cárcel, especialmente las cárceles de máxima seguridad en California. Aquí en los Estados Unidos, si se juntan todas las personas que están presas en el mundo, Estados Unidos, el país de Estados Unidos tiene el mayor porcentaje por cápita de gente encarcelada. ¿Se imagina cuántos millones de gente hay encarcelada en los Estados Unidos? Somos 320 millones hasta ahorita. Y se imagina que hay gran porcentaje de personas, latinos y negros más que todo, presos en las cárceles de Estados Unidos. Cárceles que hay cárceles por todos lados en los Estados Unidos. Es un tremendo, ¿verdad? El artículo 13 de la Constitución de los Estados Unidos dice que se abolió la esclavitud. La esclavitud se abolió, dice el capítulo 13 de la Constitución de nuestro país, Estados Unidos, donde vivo por 30 años, ya más de 30 años. Pero dice que la esclavitud simplemente se puede practicar por cárcel. Si cometes un delito, vas a la cárcel y eres un esclavo. Entonces, hay un ministerio tremendo, ¿verdad? Carcelario, hay ministerios tremendos, ¿verdad? Jack Colson, él fue parte del gabinete del presidente Ronald Reagan en los 80, y Chuck Colson se hicieron unos delitos, pasó algo tremendo en la Casa Blanca y Chuck Colson fue a la cárcel. Y Chuck Colson ya murió, que Dios lo tenga en su gloria, el siervo. Él comenzó el ministerio de las cárceles en los Estados Unidos, uno de los ministerios más fuertes que hay en los Estados Unidos, a Chuck Colson. Y tuvo que ir a la cárcel para comenzar el ministerio carcelario. Chuck Colson salió de la cárcel, Chuck Colson fue perdonado por el presidente, ¿verdad? Y comenzó el ministerio carcelario Chuck Colson. Es inmenso el ministerio que dejó ese hombre, el legado que dejó, pero tuvo que ir a la cárcel para eso. Entonces, la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, el mensaje que Dios le manda, que Jesús le manda a la iglesia de Esmirna, en capítulo 2, versículo 10, le dice de esta manera: no temas, le dice a la iglesia de Esmirna, el Señor Jesús le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros, dice, echará el diablo a algunos de vosotros, dice, en la cárcel para que seáis probados y tendréis esta tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo, dice, te daré la corona de vida. No temas, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pero dice, el diablo echará a alguno de vosotros, dice la iglesia de Esmirna, y los va a meter en la cárcel, ¿verdad? Entonces hay varios personajes que le he dicho que Dios me ha movido a predicar en lo que es paralelos, ¿verdad? Y este es uno de los temas que Dios puso en mi corazón esta semana, que alguien me preguntó que por qué no predicaba acerca de cómo prosperar. Pero le dije, ¿verdad? Que no, que ser otro. Cuando el Señor lo ponía en mi corazón, le iba a enseñar la prosperidad bíblica, ¿verdad? No es tonterías que muchos están predicando, ¿verdad? Entonces, en la cárcel se han dado cosas tremendas. El primer personaje que le voy a mencionar en esta mañana, que son aquí en Dallas, son ahorita ya casi las 8 van a ser, ya me hice mi café, ya estoy listo, es José. En el capítulo 39 del libro de Génesis, dice el Señor, dice la palabra del Señor que José llega a la casa de Potifar. Y se cree que José era un joven muy opuesto, muy guapo, very handsome. Y la mujer de Potifar le agradó a José. Entonces José
cuando se vio acosado por ella, él llegó a su recámara a servirle, a ayudarle, a limpiar, a hacer su quehacer. Cuando la mujer de Potifar lo agarró y le dijo que se acostara con ella. Y José le dijo, ¿sabes qué? Perdón, le dijo, tú, mi siervo, mi amo, le dice, me ha confiado todo, me ha dado todo, pero menos a ti persona. Pero lo importante es que José dice, no le vaya a fallar yo a mi Dios. No le vaya a fallar yo a mi Dios antes que, y después, a mi jefe, ¿verdad? Potifar. Entonces José primero pone a Dios primero. Y después dice a Potifar, por la confianza que él me ha dado, mi Señor me ha dado a mí, dice, solamente reservándome a ti, dice, a la mujer, ¿verdad? Entonces él no se acuesta, sino que huye de la tentación. Cuando tú huyes de la tentación, el diablo va a meterte en la cárcel. El diablo va a tratar de agarrarte y hacer lo que él quiera con tu vida. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que huir de las tentaciones. También la palabra dice, y no es contradicción bíblica, la palabra también dice de que resistamos al diablo y de vosotros huirá. Le resistamos en el nombre de Jesús y de nosotros va a huir el diablo, ¿verdad? Pero ese es el Antiguo Testamento y el Viejo Testamento de Génesis y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Son dos cosas que no se contradicen, ¿verdad? Aquí José tenía que correr. La palabra dice a Pablo a Timoteo que hay que huir de las pasiones juveniles. José lo primero que hizo fue salir corriendo, ¿verdad? De la pasión. Pero la mujer le dice a Potifar, este desgraciado ha venido y nos ha desgraciado. Lo trajiste, le confiaste todo, ahora quería acostarse conmigo, que me quiso violar. Una mentira. Pero de la cárcel José va a dar al palacio. Porque lo que el diablo intentaba como daño para José, Dios lo tornó en una bendición grandísima para José. ¿Por qué? Porque José llega a la cárcel, capítulo 39 y 40, se encuentra al copero y al panadero, ¿verdad? Entonces, ahí dice que el Señor en la cárcel le da gracia a José y lo ponen a administrar la cárcel a José. Te das cuenta que lo que estás aprendiendo hoy algún día te va a servir. Yo le digo a mis hijos, a Matthew y a Jonathan, aprendan porque todo lo que uno aprende en la vida, buenas cosas que uno aprende le sirven para algo a uno, ¿verdad? En el trabajo aprende uno de todo, ¿verdad? A uno le sirve para todo, uno le sirve para algo, ¿verdad? Lo que uno aprende. Entonces él en la cárcel se encuentra al copero y al panadero y les revela sus sueños. Sí, una revelación. El Dios le revela los sueños, él le da los significados y le dice lo que va a pasar y así como lo dice, pasa, ¿verdad? Entonces el copero le dice al rey de Egipto, al faraón de Egipto, le dice, faraón, un hombre en la cárcel que se llama un hebreo, me dijo mi sueño y aquí estoy, mira. Entonces él dice, tráigamelo. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que el diablo tornaba para matar a los hebreos ahí, más bien el hebreo fue salvado. Usted conoce la historia. José le dice, este es tu sueño, faraón, y esto es lo que tienes que hacer. Y faraón se quita el anillo. O sea, el anillo en la Biblia, esos anillos, hermanos, que usted ve en las películas también romanas, de antaño, ¿verdad? O medievales, perdón. Esos anillos significaban autoridad y el faraón le da el anillo a José y se lo pone y le dice, vas a ser el segundo después de mí en Egipto. De la cárcel pasó a ser el segundo en Egipto. Y Potifar y el copero vienen a ser servidores ahora de José. Los que lo acusaron, Potifar que lo acusó, el que lo metió en la cárcel, ahora viene a ser ¿qué? El servidor de José. ¿Te das cuenta? Todo lo que el diablo planea para hacerte daño, Dios lo va a usar para fortalecerte. Dice en Honduras, lo que no mata te engorda. Y es cierto, ¿verdad? Porque si te caía el pedazo de mínimo, pedazo de banana, lo recogías y vámonos para adentro, papá, porque no había. El pedazo de pan. Aquí se les cae un pedazo de tortilla y lo tiran a la basura inmediatamente. No, hombre. No, hombre. Usted no sabe lo que es pasar hambre. Pero lo que no te mata te engorda, ¿verdad? Lo que no te mata te fortalece. Lo que tú no conquistas te va a conquistar. Decía el siervo T.D. Jakes, mi fe en lo que yo creo, mi fe en Cristo, como dice Juan, dice, nuestra fe ha vencido al mundo. Dice, lo que yo creo vence lo que yo veo. Eso lo experimenté esta semana, una semana bien crítica de mi vida, bien crítica, a punto de dejar el trabajo, a punto de salir corriendo. El diablo nos atacó de una manera tremenda y todavía seguimos con dolores, con achaques. Y seguimos en esta lucha, porque el diablo no quiere que hablemos la palabra de verdad. Amén. Entonces el segundo personaje es Micaías. Micaías es el profeta en 1 Reyes capítulo 22 y 24.
le dice el rey Sedequías que trae a Micaías para que profetice, le dice, porque habían profetas y le estaban dando mentira, le estaban dando, como dicen en Honduras, le estaban dando casaca, ¿va? Al rey Sedequías. Entonces Sedequías le dice Micaías, vete, no hay problema, vete a la guerra, no hay problema, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Pero él sabía que Micaías era un profeta de Jehová y él le profetiza lo que va a pasar. Entonces dice, métanlo a la cárcel hasta que yo venga ¿verdad? Y usted sabe la historia, los que han leído la Biblia, los que no conocen, pues Micaías, Sedequías, el rey, va a la batalla y cuando él regresa, un soldado tira la flecha así, dice, a la suerte, y la flecha le cae al rey y el rey muere. El profeta Micaías lo había dicho. No se lo creyeron y lo metieron a la cárcel. Hay momentos donde le vas a hablar a personas en tu trabajo, le vas a hablar a personas en la escuela, le vas a hablar a personas en el mercado. Dios te da una palabra, la tienes que dar la palabra. Da la palabra en el temor de Jehová, en el nombre de Jehová da la palabra, si Dios te la ha dado, da la palabra. Si no es de Jehová, no fue de Jehová. Lo que es de Dios es de Dios y lo que no es de Dios no es de Dios. Somos humanos y muchas veces profetizamos y muchas veces nuestra profecía es verdadera y muchas veces la profecía fue de la carne. Pasa, hermano, pasa. Eso pasa. Pero él dio la profecía de Jehová, él dio la palabra y la palabra se cumplió. Pero porque esa palabra, antes que se cumpliera, porque era una palabra real, no le gustó al rey Sedequías y lo metió en la cárcel. Pero de todas maneras, él salió de la cárcel y el rey murió. Porque la palabra de Jehová no va a regresar vacía. Tienes que dar esa palabra. La tercera persona, o la tercera persona que te voy a mencionar, no lo apunté, pero para mí es como Elías, ¿verdad? Elías se va a su cárcel propia. Muchas veces te vas a meter en hoyos que Dios no te ha mandado meterte en hoyos, y cuevas, cárceles. Elías se fue huyendo de Jezabel. Porque Jezabel dijo, lo voy a matar, así como mató a los 450 profetas o 400 profetas o a los profetas, ¿verdad? Lo voy a matar yo también. Entonces Elías por miedo se fue a meter a la cárcel, a una cueva. Se fue a meter a una cueva y ahí Dios lo trata con él. Trata con él, ¿verdad? Pero eso solamente es un comercial de Elías nada más, porque a él no lo mandaron, él se fue a meter solo, ¿verdad? La tercera persona es Juan el Bautista. En el capítulo 14 del libro de Mateo, del 1 al 10, dice la palabra del Señor que Herodes estaba en adulterio porque tenía a la mujer de su hermano. Herodías, la hijastra de él, está danzando, entonces le dice la mamá a Herodías, le dice, Herodes se complació tanto de la danza de esta muchacha, esta joven que por ahí muy hermosa, que le dice, pide lo que tú quieres y yo te lo doy. Entonces la mamá, porque sabía que Juan el Bautista estaba confrontando el pecado de ellos. Cuando confrontas el pecado de alguien, no le vas a agradar. La palabra dice, no respondas al necio para que no se haga más necio. De acuerdo a su necesidad, no le respondas al necio. Hay personas en el trabajo que yo no les hablo, no les digo nada, por no responderles de acuerdo a su necesidad. Mejor me quedo callado, porque es mejor así, ¿verdad? Dice, no corrijas al necio porque más te va a odiar. Y es cierto, cuando tú tratas de corregir a alguien cuando está mal, ¿qué pasa? No te dejan de hablar they despise you. ¿Cómo se dice en español esta palabra? Te desprecian, ¿verdad? They despise you. Te desprecian porque les dices la verdad, ¿verdad? Porque los quieres corregir, pero dice la palabra, no los corrijas al necio, de acuerdo a su necedad. El asunto es que Juan el Bautista le dice, hey, tienes la mujer de tu hermano, eso está mal, estás mal. Cuando termina de bailar la muchacha, le dice a la mamá, dile que quieres la cabeza de Juan el Bautista. Herodes lo había puesto en la cárcel. Y le dice a Herodías, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Padre Santo, aleluya. Algunos en la cárcel no van a salir, pero es porque realmente ya no tienes que salir de la cárcel. Si alguien está en la cárcel viendo este video, a lo mejor tú eres una de esas personas que tiene vida en la cárcel hoy. Te quiero decir algo, si Dios permitió, a través de tus errores has ido a dar ahí y Dios te tiene con vida, Dios te ha permitido estar con vida en esa cárcel, comienza a dar tu corazón a Cristo. Comienza a dar tu corazón a Cristo y dile, Señor, aquí estoy en esta cárcel, ya no voy a salir, simplemente si haces un milagro, a lo mejor sí salgo, pero si no salgo, quiero servirte en esta cárcel. Eres un siervo de Dios, eres un hijo de Dios. Dile al Padre, úsame en esta cárcel. ¿Verdad? Juan el Bautista no salió de la cárcel. Le cortaron la cabeza. Herodes se puso triste. A Jesús le fueron a darle la información, la noticia de que su primo, porque eran primos con Juan el Bautista, Jesús, que había muerto, lo habían matado, lo habían asesinado en la cárcel.
Y es triste, hermano, cuando te llaman para darte la noticia que han matado a uno de tus miembros de tu familia. Es triste. A mí me ha pasado 2 veces. ¿Verdad? Es triste, es muy triste, pero así es la vida, ¿verdad? Así es la vida. Muchos porque decisiones torpes, ¿verdad? Y muchos porque por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, ¿verdad? Juan el Bautista estaba predicando un evangelio fuerte, un evangelio donde le decía, sos un pecador, arrepiéntete, arrepiéntete, ¿verdad? Y no les agradó. Es la palabra que no agrada hoy en día, ¿me entiendes? La gente quiere saber, quiere escuchar a predicadores, motivadores. Yo no soy un predicador motivador, yo te voy a predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Como el Espíritu me la da, voy a cometer errores y los vas a ver en este video o en otros videos que he grabado, pero las palabras que Dios me da te las voy a dar así. La cuarta persona es Pedro en la cárcel, ¿verdad? Juan el Bautista confrontó a este pudiente Herodes para que dejara de pecar, ¿verdad? Pero lo mandó a matar mejor. Pedro en la cárcel y los apóstoles. Hechos 5:18 y Hechos capítulo 12. Hay un avivamiento en medio de la iglesia. Hay un avivamiento, y cuando hay un avivamiento en medio de tu iglesia, cuando hay un avivamiento en medio de tu vida, el enemigo va a tratar de pararte. Lo he experimentado. Siempre que hacemos algo para la iglesia, el enemigo se levanta, va a usar a tu jefe en tu trabajo, va a usar al supervisor en tu trabajo, va a usar a X persona en la escuela, va a usar a X persona en tu vecindad, en tu casa, algún familiar o qué sé yo, pero va a pasar algo porque el diablo no va a estar conforme porque estás haciendo algo para Dios. Y cuando estás dando frutos y cuando viene un avivamiento, el diablo se levanta. Entonces, el capítulo 5, libro de los Hechos, los apóstoles fueron puestos en la cárcel porque estaban predicando el evangelio, ¿verdad? Y ellos dijeron, estos han incomodado a todo el mundo, ahora vienen a incomodarnos a nosotros aquí. Qué bueno, ¿verdad? Que podemos incomodar a los demás y decirles, ¿sabes qué? El reino de Dios ha llegado a tu vida. Así que arrepiéntete, es tiempo de que les predicaba el sermón, uno de los últimos sermones que he predicado es el pecado. ¿Verdad? Arrepiéntete, estás en pecado, arrepiéntete, dale tu vida a Cristo Jesús para que tengas una vida mejor. ¿Verdad? Los problemas no se van a acabar, pero vas a estar contento que Cristo está contigo, está de tu lado el Señor. Mejor estar del lado de Dios que estar del lado del mundo, ¿verdad? Entonces, el capítulo 5, libro de los Hechos, versículo 18, dice que a todos los apóstoles, dice Pedro y Juan son perseguidos, dice entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron a mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacólos y sacándoles dijo, id puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea, los meten en la cárcel y vas a ver que en el capítulo 18, el capítulo 12, lo vamos a leer más adelante, el capítulo 12 sucede casi algo igual, similar. Y esto es lo más lindo de todo esto, de que en el avivamiento de la iglesia crece porque ha sido castigada. Va a vivir un avivamiento a la iglesia en los Estados Unidos, en Honduras, en México, en Canadá. Viene un avivamiento para la iglesia. Va a ser perseguida la iglesia más de lo que está siendo perseguida hoy en día. ¿Me entiendes? Por los satánicos, políticos corruptos. ¿Me entiendes? Va a ser perseguida aún más la iglesia. Va a ser perseguida aún más la iglesia. Yo sé que va a ser perseguida más la iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles ahorita. ¿Me entiendes? Quieren ahorcar a la iglesia, pero la iglesia se va a expandir. El diablo quiso cerrar las puertas, pero se abrieron más puertas para predicar el evangelio. ¿Te das cuenta? Si no hubiera pasado eso, yo no estuviera en YouTube, en el canal de YouTube. Entonces estuviera predicando las palabras hoy en día. Esto va a pasar. Porque la iglesia estaba siendo perseguida en el capítulo 5. Desde que comenzó el avivamiento, capítulo 2 del libro de los Hechos, comienza el Espíritu Santo a derramarse, hablan en lenguas diferentes, se expande la iglesia, los apóstoles son puestos en la cárcel, llega el ángel, los libera y les dice, predica estas palabras al público. ¿Te das cuenta? Dios te ha liberado para que prediques la palabra. A mí me preguntan el trabajo, yo te contesto, respeto la fe de todas las personas, los que sean ellos, yo los respeto. ¿Me entiendes? Tengo un compañero que se llama Jamal, él es islámico. Yo no le ando predicando de Cristo a él. Si él me pregunta, yo le voy a contestar a él. Pero yo respeto, respeto su religión, respeto lo que él cree. Si él viene y me pregunta, yo le voy a testificar de mi Cristo. ¿Verdad? Le voy a testificar de mi Cristo. Hay cosas que en el trabajo uno puede hacer y uno no puede hacer, ¿verdad? Entonces uno tiene que someterse a las leyes civiles y obedecer, ¿verdad? Y pues
el resto Dios se va a encargar de eso. El asunto es de que estos fueron y siguieron predicando porque el ángel los había liberado y les dio una orden de que siguieran predicando. Pedro y Juan dicen, obedezcan ustedes, juzgad vosotros. ¿A quién vamos a obedecer primero? ¿A los hombres o a Dios? ¿Verdad? Entonces, en capítulo 12, Jacobo es el primer mártir que es asesinado. ¿Verdad? Es asesinado. Lo asesinan. Herodes mató a espada a Jacobo, ¿verdad? Al hermano de Juan. Y entonces agarran a Pedro porque Pedro andaba predicando. ¿Se acuerdan que le dieron una orden en el capítulo 5? En el capítulo 12 lo agarran a Pedro porque andaba predicando el Pedro, ¿verdad? Y dice el versículo 7, y aquí dice que los metieron a la cárcel, a Pedro. Pusieron 4, dice la palabra en el libro, capítulo 12, el libro Hechos 12, dice, así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Dice que le pusieron en la cárcel, dice, entregándolo a 4 grupos de personas. O sea que Pedro estaba 4 veces cuidado, 4 veces más cuidado que los apóstoles. Él estaba solo, ¿verdad? Pero dice que en el versículo 7, y aquí dice que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Entonces Pedro se da cuenta más adelante que pensó que era un sueño, una visión, pero no. Cuando ya pasó todas las guardias, las 4 guardias, dice, oh, ahora entiendo, era el ángel del Señor. Cuando se va a presentar a la casa de María, estaban orando por él, la gente le dice a la muchacha, no, dice, es el ángel de Pedro. Pero era Pedro el que estaba siendo liberado por el ángel de Jehová. Si vas a la cárcel por una causa injusta, Dios te va a sacar de esa cárcel. Y si Dios te lleva a la cárcel, Dios te va a llevar para glorificar su nombre, aunque no nos va a agradar mucho la situación. ¿Me explico? No nos va a agradar mucho la situación, pero si es para la gloria de Dios, tenemos que pagar un precio para la gloria de Dios. Amén. Y eso es tremendo. Me emociona por las cosas que uno ve en la palabra del Señor. La gente piensa que esto es ficción, esto es mentira, pero esta es la palabra de Dios, lo que Dios hace. Y hay testimonios, miles de testimonios por todo el mundo de cómo Dios se ha glorificado en el Medio Oriente, donde meten a los cristianos a la cárcel, están siendo perseguidos. En Asia, Indonesia, Malasia, países musulmanes, donde los están persiguiendo. En India, Afganistán. Aquí tengo el mapa, a este lado de acá tengo Kazajstán, Irak, Turquía, Saudi Arabia, Egipto, Sudán, el nuevo país Sudán del Sur, que es cristiano, y el Sudán del Norte es musulmán, donde venden a los cristianos. El Señor está glorificando, allá hay avivamiento. Etiopía, que Etiopía es musulmán y ahí matan a los cristianos. En Somalia, Dios está ahí, Dios está glorificando a través de su pueblo, ¿verdad? Y muchas veces queremos que la iglesia no está multiplicando. La iglesia está multiplicando porque Dios está en el asunto. Entonces, de ahí encontramos a Pedro, de ahí encontramos a Pablo, ¿verdad? Que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, matando cristianos, encarcelando cristianos. Ahora, en el capítulo 9 de los Hechos encontramos a un Pablo, Saulo de Tarso se llamaba, él después le cambian el nombre a Pablo, que es convertido, que el ángel de Jehová se le aparece y lo convierte, ¿verdad? Entonces, en la 2 Corintios capítulo 6 y 5 dice Pablo, estuvimos en cárceles, porque él metió en cárcel a los cristianos, ahora Pablo lo mete en la cárcel. En el libro de los Hechos nos habla de que Pablo lo agarran y lo meten preso, y él dice, no, lo agarran a pedradas en Listra. Ahí capítulo 6 él da todo su biografía, Pablo, de todo lo que ha padecido, y en cárceles, estaba en las cárceles, ¿verdad? Entonces él apela a ir a César, dice, yo soy ciudadano romano. Eso, todo el viaje misionero lo meten preso y dice, no, tengo que, el alboroto en Éfeso, lo meten preso y dice, no, pues a mí, dice, tienes que llevarme ahora, dice, a César. Y él apela a César. Pero es que si no hubiera apelado a César, lo dejan libre a Pablo. Pero Dios lo quería en Roma, donde renta una casa por 2 años, donde comienza él a convertir a Mundo y a Raimundo en Roma. Pablo había una cita divina en Roma, y Pablo tenía que ir a Roma, por eso lo apela. Dios lo insta que él apele y que vaya, y Dios lo lleva a Roma. Y le dicen, cuando van en el bote, y cuando la gran tormenta, un ciclón se les aparece ahí, le dice el Señor, el ángel a Pablo, nadie va a morir, Pablo, todo va a estar bien. Y él le dice, hey, no se preocupen, todo va a estar bien, nadie va a morir. Porque cuando Dios te da una palabra, quiero decirte esto, si Dios te da una palabra, Dios la va a cumplir.
Si Dios tiene una promesa, Dios la va a cumplir. No te preocupes, el diablo va a hacer y deshacer, pero la promesa que Dios te dio, Dios la va a cumplir. Y Pablo llega a Roma, donde ahí está por 2 años, enseñando en una casa rentada, convirtiendo a mundo y a reimundo. Es increíble. De la cárcel, Dios te va a sacar para glorificarte. Yo no sé cuál es tu cárcel. La cárcel del alcohol, pornografía, de la hipocresía, la mentira, el adulterio, estás en fornicación. ¿Cuál es tu cárcel? Nadie la sabe. Es el temor, algún miedo, tienes algún problema un problema emocional, psicológico, tienes algún problema de complejos. Crees que nadie te quiere, que nadie te ayuda, que nadie te recuerda. Es el diablo tratando de decirte, ¿sabes qué? Mejor mátate, ya no sirves para nada. Dios te puede librar de esa cárcel. Dios te puede sacar de esa cárcel. El espíritu de poder, tenemos un espíritu de poder y no de miedo, un espíritu de dominio propio para proseguir a la meta que Dios tiene para nosotros. El destino, el propósito de Dios en tu vida es grande y tienes que creerle, tienes que atender a la palabra del Señor, tienes que atender a la palabra del Señor. Medita en ella de día y de noche, ese es Josué capítulo 1. Sé fuerte, sé valiente. ¿Me entiendes? No importa cuál sea la cárcel, Dios te puede sacar de esa cárcel. Dios te puede sacar de esa cárcel. Esa es la palabra que Dios me dio para enseñarte en esta mañana. Son casi las 8:30 ya de la mañana. Espero que esta palabra te llegue, que la escuches, que le pongas atención. Tampoco esperes ir a la cárcel para darle atención a Dios. Porque muchos en la cárcel han conocido al Señor. Yo no quiero que vayas a la cárcel a conocer a Cristo Jesús. Mejor conócelo aquí afuera. Mejor date la oportunidad, entrégale tu vida a Cristo, para que aquí afuera, libre, puedas servirle mejor y no en la cárcel. Yo no quiero estar en la cárcel. Los testimonios que oigo de las cárceles aquí en México, en Latinoamérica, no me gustaría estar en la cárcel. Ni deseo a nadie que esté en la cárcel, pero prefiero que aquí afuera servirle a Cristo Jesús. Porque Él me ha amado y me ha liberado. Y Él lo puede hacer lo mismo con vos. Contigo lo puede hacer el Señor. Sal de esa cárcel en nombre de Jesús. Oremos, Padre, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Yo ruego que rompa esas cadenas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, de Yeshua, el Cristo, Padre. Rompe esas cadenas, Padre, de mis hermanos, de mis amigos. Rompe esas cadenas, Padre. Manda ese ángel que rompa esas cadenas de adicciones, Padre mío. Cualquiera que sea la adicción, Padre mío, en nombre de Jesús. Rompe esa cadena, saca a las personas que me están escuchando, Padre, esa cárcel, sácalos en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias por esta palabra, te doy gracias, Padre, por la oportunidad. Los bendigo, Padre mío, y te ruego que los guardes, Señor. No permitas que vayan a la cárcel para que te conozcan, Señor. Que te conozcan hoy aquí. Solamente dile al Señor, te necesito, soy pecador, quiero que seas mi Rey, mi Dios, mi Señor. En el nombre de Jesús te recibo en mi corazón. Dios te va a sacar de esa cárcel, porque lo he prometido. Tu destino es mejor en las manos de Cristo Jesús. Te bendigo, te amo y nos vemos en el próximo video.